19. ¿Los hospitales abandonados más espeluznantes? Los hospitales no son los mejores lugares ni siquiera en las mejores circunstancias, así que imagina aquellos que han sido abandonados y dejados a pudrirse con el paso del tiempo. Manicomios donde personas que necesitaban amor y atención fueron encerradas en condiciones inhumanas, y hospitales que hicieron experimentos en prisioneros de guerra con historias estremecedoras. 19. Asilo de lunáticos de Danvers. Vamos a poner nuestra mejor cara de valentía y visitar por primera vez el asilo de lunáticos de Danvers en Massachusetts. Este hospital abrió en 1878 y era prisión y asilo a la vez. Esta institución se inauguró para alojar a criminales mentalmente inestables, personas con discapacidades mentales, alcohólicos y otros criminales. En los años 30, había tan poco personal que los pacientes morían en la noche y no se notaba hasta días o semanas después. La terapia de choque y las lobotomías eran comunes, y el lugar tiene un gran cementerio considerado embrujado. Se dice que el edificio real inspiró el asilo Arkham de Batman. Además, Danvers antes era el pueblo de Salem, sumando al factor espeluznante. Sí, agrégale brujas a la mezcla. Número 18. Asilo Magdalena. Nos vamos a la pequeña ciudad de Cork, en Irlanda, y nos dirigimos al Asilo Magdalena. Prometo que no nos quedaremos mucho. Esta institución antes albergaba a mujeres caídas, las palabras que se usaban para describir a cualquier mujer que trabajaba en la prostitución. Operó de 1765 a 1996 y el gobierno solo investigó el hospital tras hallar una fosa común cerca de él. Las monjas que trabajaban ahí eran violentas y abusivas con los pacientes, y muchos no sobrevivieron a esas experiencias traumáticas. Número 17. Hospital Estatal Metropolitano. Aquí hay un hospital que tiene tantas historias asociadas que ni siquiera estamos seguros de cuáles elegir. Abrió en Massachusetts en 1930 e incluía el Centro Infantil Gabler. Los niños enviados ahí prácticamente iban a prisión. Se aplicaba disciplina estricta y a menudo eran sedados. Hay una historia, que aún no ha sido confirmada, que dice que muchos pacientes fueron envenenados accidentalmente en la unidad psiquiátrica pediátrica durante los años 60. La historia más macabra es cómo el hospital obtuvo el apodo de Hospital de los 7 Dientes. Anna Maria Davey salió a caminar en 1978 y nunca volvió. 2 años después, Melvin Wilson confesó y mostró a la policía dónde enterró el cuerpo en 3 sitios. Además, conservó 7 dientes como recuerdo. El hospital cerró en 1992 y fue reemplazado por condominios. El edificio de administración sigue en pie. Número 16. Asilo de lunáticos de Ararat. Actualmente se llama Aradale, un nombre más amigable que Asilo de lunáticos de Ararat. Este fue el mayor asilo abierto en Australia en 1867, donde se aplicaban métodos de tratamiento extraños, la mayoría horribles e inhumanos. La clínica operó durante 130 años, y 13,000 pacientes ingresaron al hospital y nunca salieron. Por eso, se le considera uno de los lugares más embrujados de Australia. La instalación cerró en 1998, pero 3 años después reabrió como el Colegio Australiano de Vino. Muchos dicen ver fantasmas y puedes hacer un tour embrujado por el edificio, incluso el morgue. Número 17. Hospital Severals. Hasta 2,000 pacientes a la vez se alojaban en el Hospital Severals en Colchester, Essex, Reino Unido, que abrió sus puertas en 1913. Este hospital recibía pacientes que no estaban todos enfermos, sino que también incluía mujeres que habían sido violadas o estaban embarazadas de un hijo ilegítimo. Esta sala psiquiátrica era conocida por experimentar con terapia electroconvulsiva y lobotomías, y no había límite para lo que el personal podía probar en los pacientes que no estaban dispuestos. Afortunadamente, cuando llegaron los años 60, las camisas de fuerza fueron reemplazadas por medicamentos y los pacientes recibieron una mejor atención en general. Sin embargo, eso no significa que figuras sombrías y los espíritus de aquellos que se fueron demasiado pronto no sigan rondando los pasillos en ruinas hoy en día. Número 14. Asilo de lunáticos de Beechworth, antes llamado Asilo de lunáticos Mayday Hills, actualmente es el campus Beechworth de la Universidad La Trobe. Por 128 años, este asilo convirtió la vida de sus internos en un infierno, si es que sobrevivían. Más de 9,000 pacientes no vivieron para contar la historia, y el término lunático se usaba para describir incluso a quienes tenían los síntomas más leves. Dicen que los fantasmas aún rondan, como la matrona Sharp en sus rondas, rostros desesperados en las ventanas y el espíritu de Tommy Kennedy, quien transportaba a los fallecidos del asilo. Pero ve a comprobarlo tú mismo.
Hay recorridos de fantasmas todas las noches. Número 13. Asilo Denby. Todo lo que queda es un edificio en ruinas, pero en su época de esplendor, el Asilo Denby fue hogar de hasta 1.500 personas y cerró oficialmente sus puertas en 1995. El hospital se construyó entre 1844 y 1848 como refugio para pacientes mentales de Gales. Originalmente, para albergar a 200 personas, se expandieron rápido por más pacientes. Ahora el edificio está abandonado, saqueado y vandalizado. Se suponía que se convertiría en casas y negocios, pero eso no se logró. Apareció en un episodio de Most Haunted y ese mismo año hubo un incendio en el edificio que lo dañó aún más. Su destino sigue siendo incierto. Número 12. Asilo Lunático Trans-Allegheny. De manera inquietantemente similar a nuestra entrada anterior, este es el Asilo Lunático Trans-Allegheny, ubicado en Virginia Occidental, Estados Unidos. Este edificio siguió el diseño de Kirkbride, que era bastante común para los asilos durante el siglo XIX, por eso probablemente se parece tanto al anterior. Se han reportado abusos a pacientes y algo de actividad paranormal. El centro cerró en 1994 y ahora es Monumento Histórico Nacional. Número 11. Hospital Gartlock. Esta imponente estructura parece tener más de una historia que contar, y no todas son bonitas. Este hospital abandonado fue inaugurado en 1896 en Gartlock, Escocia. Tuvo 830 camas en su época más activa. En 1904, primero fue para personas con inestabilidad mental, y luego sanatorio de tuberculosis hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cerró en 1996 y la última noticia fue que lo desarrollaban como villa de lujo, lo cual seguramente ya terminó al publicarse esto. Número 10. Billits Heilstatten. El edificio data de 1898, cuando Alemania adquirió el terreno para un sanatorio de tuberculosis y asilo de ancianos. Eso no duró, ya que al empezar la guerra retiraron a esos pacientes y la Cruz Roja tomó el control con más de 1.500 camas para heridos. El hospital funcionó de forma intermitente hasta 1994 y luego cualquiera podía explorar sus salas espeluznantes. Algunas son accesibles y otras cerradas, pero definitivamente vale la pena visitarlo. Número 9. Hospital Psiquiátrico Greystone Park. Se construyó para aliviar el hacinamiento en el otro asilo mental de Nueva Jersey, que ya estaba lleno. El edificio fue diseñado para 350 pacientes, pero llegó a tener 7.674 personas dentro. Las historias de desastre del hospital eran por el hacinamiento. Sacaban catres sucios a los pasillos por la noche para que los pacientes durmieran, y como no había suficiente personal, no los limpiaban y los usaban otra vez al día siguiente. Cerró en 2003 y desde entonces ha sido demolido. Número 8. Hospital Estatal de Trenton. Mencionamos antes que ya había un asilo en Nueva Jersey que estaba sobrepoblado. Por eso construyeron el Hospital Psiquiátrico Greystone Park. El asilo de lunáticos del estado de Nueva Jersey, luego Hospital Psiquiátrico de Trenton, tenía un pasado turbio. El doctor Enrique Cotton dirigió el hospital desde 1907 y creía que las infecciones causaban enfermedades mentales. Removía cualquier apéndice infectado. Número 7. El sanatorio Waverly Hills abrió originalmente en 1910. Este hospital fue construido para albergar pacientes con tuberculosis. Hubo 63,000 que no sobrevivieron su tiempo en Waverly y sus tratamientos eran horribles. Insertaban globos en los pechos de los pacientes, removían costillas para hacer más espacio e intentar facilitar la respiración, y también removían tejido muscular esperando los mismos resultados. Se han reportado varias apariciones a lo largo de los años. Número 6. El Hospital Lennox Castle. Construido en la década de 1830, este es el Hospital Lennox Castle de Escocia. En 1936 se volvió un hospital psiquiátrico infame. El hospital comenzó bien, pero con el tiempo se volvió sobrepoblado, sin fondos suficientes y con poco personal. El personal hacía lo posible, pero un doctor lo describió como un pozo que le revolvía el estómago por la situación de estas personas. El castigo era severo. Los pacientes que olvidaban decir Señor debían dar vueltas descalzos alrededor del castillo. Cerró en 2002 y ahora es campo de entrenamiento del Club Celtic número 5, Hospital Harwood. Otro hospital psiquiátrico abandonado del siglo XIX en Escocia es el Hospital Harwood, que abrió en 1895 y era autosuficiente. Se aplicaban tratamientos como aislamiento, terapia electroconvulsiva y lobotomías. Fue el asilo más grande de Europa en los años 50 y tuvo problemas de sobrepoblación. Cerró en 1998 y desde entonces se ha usado para otros fines. El informe más reciente indica que está cerrado y abandonado desde 2002. Número 4. Lea Sikus.
En 1926, Lea Sicus abrió en Lea, Noruega. Se dice que este manicomio es uno de los lugares más embrujados de Noruega. Está vacío desde 1985, pero aún hay historias de fantasmas, sombras y ruidos. De 1945 a 1974, se dice que probaron nuevos medicamentos en pacientes que las farmacéuticas ni querían probar en animales, aunque muchas historias podrían ser solo folclore. Una parte del edificio aún tiene pacientes. Número 3. Isla Poveglia. Esta isla fue abandonada y antes funcionó como cuarentena para víctimas de la peste negra. Esta isla, considerada de las más embrujadas de Italia, prohíbe visitas. Un hospital psiquiátrico abrió en 1922 y por el aislamiento de la isla surgieron rumores horribles sobre el lugar. El hospital operó hasta 1968. Número 2. Stranger Things. Si has visto Stranger Things, este hospital abandonado es similar al laboratorio Hawkins. No conocemos el nombre de este lugar. Tal vez no quieren que lo visiten. Está en California y unos chicos lo exploraron. Subieron su video a YouTube, se llaman The Proper People, y lo más inquietante fue que las luces seguían encendidas. Algunos comentaristas creen que son generadores de respaldo, pero incluso estos se apagarían si el edificio estuviera vacío. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre este lugar escalofriante. Número 1. Narenturm. Está en Viena, Austria, y fue el primer asilo de Europa, construido en 1784. Actualmente es el Museo Anatómico Patológico y exhibe 4.000 anomalías, como fetos deformes y modelos de enfermedades de transmisión sexual sin tratar. ¿Has visitado estos hospitales espeluznantes? ¿Lo harías? Si es así, comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios abajo y suscríbete a nuestro canal para más videos diarios. Gracias por vernos.